En un primer momento, la conciencia es la relación de conocimiento entre un sujeto y un objeto. El objeto está ahí frente al sujeto, como algo, digamos, exterior. El objeto es esto aquí y ahora, ni siquiera todavía tiene un nombre. Ya luego, en un momento posterior, hay una cosa con sus propiedades. Vamos advirtiendo que en esas propiedades que la cosa tiene como provisoriamente y que no son esenciales a ella, hay sin embargo algo que permanece. Entonces ahí paso a otro nivel. Para captar lo esencial, no puedo ya recurrir a la mera sensación y a la percepción de la cosa y las propiedades. ¿Qué tengo que hacer para captar lo esencial de algo? Lo que hace que ese algo sea algo. A Sebrelli y a Correa los conocí juntos, a través de Adelaida Gigli, que era la primer mujer de David Viñas, y a través de David, o a través mejor del padre de Adelaida, que era pintor y era maestro mío. Bueno, Correas, antes de conocerme a mí, era un muchacho de 20 años, 19, 20 años, muy solitario, un muchacho de barrio, muy solitario. Y me hice me hice amigo de los dos, pero bueno, con Correa siempre he tenido una cosa muy especial, ¿no? Porque realmente él me descubrió la literatura y me descubrió los secretos de Buenos Aires, ¿no? Quiso, obviamente, conectarse conmigo. Y la única forma era a través de Sur, escribiéndome una carta a Sur. Yo trabajaba en esa época en una revista, que mi primer trabajo cuando vine a estudiar a Buenos Aires, año 54, 1954, y se llamaba Imago Mundi. En realidad yo lo conocí en la facultad, pero él formaba parte de ese trío ya mítico, ¿no? Y bueno, un día golpean yo estaba solo porque éramos pocos la redacción de Imago Mundi, y era Correa. Bueno, y se suscitó una situación un poco equívoca y bueno, importa. Y Mazzotta hacía reuniones así teóricas en las que se podía hablar de Hegel, de Sartre, y Carlos a veces iba, ¿no? Así que ahí también lo vi, digamos, fuera del ámbito de la facultad. Pero no tenía yo mucho trato con él. Llamé por teléfono y bueno, nos vimos en la confitería, me acuerdo, un día de verano, en enero, un día caluroso a la noche, en el bar Richmond de Florida y Corrientes, un bar que hoy es cualquiera, pero en aquella época era un bar muy elegante y frecuentado por los escritores. Había lugares, además, donde se encontraba frecuentemente. La calle Viamonte, entre el Bajo y Maipú, estaba lleno de cafés donde se encontraba todo el mundo, los cafés, teatros independientes, galerías de arte, y ahí se encontraba todo el mundo, desde Victorio Campo y Borges hasta los zaparrastrosos de la revista Existencia, ¿no? Y los estudiantes de filosofía, los hippies de la época, empezaba a ver, todo el mundo se encontraba ahí, y la calle Corrientes, de Talcahuano a Callao. Eso era un mundo hoy inexistente. Absolutamente, que era como qué sé yo, como Saint-Germain-des-Prés de París en pequeño. Sebrelli, él y Mazzotta eran muy amigos en esa época, sí, y formaban como un trío. Mientras estábamos teníamos una unidad, porque algo nos tenía que unir, una unidad de pensamiento que era el existencialismo, fundamentalmente el existencialismo, ¿no? Eso era básico. Después el marxismo y después lo más loco de todo, que uníamos existencialismo y marxismo con una especie de apoyo crítico al peronismo. Lo que nos dio la gran originalidad y el gran escándalo en todo el mundillo ese de la calle Viamonte y de la calle Corrientes fue eso. Además no había gente en ese momento que desde una posición de izquierda pura, marxista y demás, encontraran que el peronismo era como una especie de
antesala del supuesto Claro. socialismo. En ese momento eran los tres, por unas razones, si se quiere, medio absurdas, peronistas. Eran muy sartreanos a muerte los tres. La lectura obligada era, claro, era Sartre y la Simona, o los Chimentos, lo que se decía de ellos. Él sostuvo más que Sebrelli la idea de que el peronismo significaba esa relación de amenidad y al mismo tiempo de insatisfacción cultural que llevaba a quiebras muy profundas. Las últimas críticas que escribió, algunas se enojó mucho, si no recuerdo mal, en algún de los ensayos de tolerancia, era un insólito peronismo como el que Sebrelli había dejado de lado casi 30 años antes, digamos, ¿no? Toda la idea de la bastardía de Perón, la forma de la cultura hedónica popular cuestionaba el aparato civilizatorio formal. Eso creo que lo seguía manteniendo, ¿no? Pero siempre con su saquito estrecho y su figura de caballero porteño. Siempre hay un castigo por parte de Dios, como ustedes saben, o de los dioses, sea en la Biblia o sea en esta realidad. Siempre hay una orden, hay una desobediencia y ahí viene el castigo, que además así es un castigo que es para todo el resto de la humanidad, ¿no? Se hereda el castigo, ¿no? Sí, no, su vida fue también muy dura, muy cruel. Aquellas eran épocas también duras con la condición sexual. Tuvo un juicio por obscenidad en la escritora, que si ustedes lo leen hoy, el cuento que publicó la revista Centro realmente es simplemente el encuentro de un homosexual con un chongo. Es una revista tipo libre. Para ser una revista estudiantil es bastante gorda. Sí. Y salía cada... Erráticamente, no tenía. Salía cuando se podía. ¿Usted leyó el cuento antes de que se publicara en Centro? Sí, yo lo leí. Sí, a mí me parecía muy bueno, sí. Y aparte nada pornográfico. No. Hoy pasaría inadvertido casi, ¿no? Salvo sus valores literarios. En ese momento significaba lo que significó, una cierta fractura en la literatura argentina, bueno, en fin, que no había cosa parecida. Y se hacía una revolución cubana, una liazón, un vínculo estrecho entre ser comunistas y ser putos, para decirlo rápidamente. Es decir, que la homofobia existía generalizada, total. Los que no eran homofóbicos no se animaban a hablar. Pero en el momento del número 13 y 14 de la revista Centro, el núcleo, es decir, los que lo hacíamos, el que lo hacía era yo, digamos, hacer en el sentido de producir la revista. Pero estaba muy cercano a una chica que murió, que era Celia Durruti, que había sido mi pareja durante un tiempo y que después estuvo con Correa. Correa le dedica justamente el cuento de la narración de la historia a ella. Y cuando llegó de Correa se armó porque Saúl Cars y Saad Shedi, que eran, creo que secretario general de redacción y cosas así, y Saad Shedi era una pieza importante porque era el que conseguía la mayor parte de los avisos. Dijeron, no, de ninguna manera podemos. Y ahí se produjo la primera cosa con el cuento la primera confrontación fuerte. Claro. Porque ellos renunciaron, de hecho, se fueron, no figuran ya en el número 14, sí, en el 13. Y como las autoridades estaban, es decir, tenían a la autoridad, a Romero y a Salas, no le decían que eran putos, pero estaban ahí, prohijaban a ese nido degenerado. Y entonces, claro, los tipos se cuidaban y de repente ganan estos pendejos. Nosotros sacamos una cosa así que era como tirar ahí un fosforito más. Me acuerdo que nos apoyó fue David Viñas, digamos, pero claro, eran más
jóvenes, digamos, no eran Claro. las autoridades. Y después un tipo que yo tenía muy buena relación, que era Ángel Rama, porque nosotros tratábamos de que nos apoyaran gente de cierta relevancia. Y estábamos, creo que de casualidad, no me puedo acordar de quiénes, pero estábamos 2 o 3, pues en un lugar donde iba mucho, en el Edelweiss, que es un boliche que todavía está ahí en Talcahuano, en Corrientes casi. Y estaba Sábato. Y entonces él empezó, que sí, como que nos daba el apoyo, por supuesto, a él, todas las cosas, porque él era un subversivo desde siempre. Y dale. Y en el curso del diálogo, digamos, de su cosa, empezó y terminó haciendo una autoexaltación y diciendo que él, que también, que acá no le daban bola, pero fíjense que Graham Greene dijo no sé qué cosa y Cameron dijo del muro, del túnel y de tal cosa, y que como que él había tenido un reconocimiento, pero le había costado mucho y había tenido la oposición de esto. Y entonces prácticamente nos dijo, bueno muchachos, cuenten conmigo, pero chau, ya tienen mi ejemplo, hay que seguir luchando. La facultad repudió, en los diarios sacaron artículos en contra, La Nación sacó un editorial incluso. Y bueno, y en el mundo literario tampoco tuvo apoyo. Había gente, digamos, de agrupaciones católicas en la universidad. Sí, eran minorías, muy minoritarias. Muy minoritarias, pero seguramente yo calculo que algún grupo de la Universidad Católico se los va a contar a De la Riestra, es casi seguro que es eso, ¿no? No es tan difícil que De la Riestra, porque además De la Riestra era un personaje muy conocido, entonces la gente que se solidarizaba con la campaña moralista de él, evidentemente si se enteraban de algo era natural que se lo comunicaran. El fiscal De la Riestra, en realidad era un personaje siniestro, de esos que cada tanto no es el único. Con Onganía también hubo otros similares, esos tipos que de repente son una especie de torquemada. No, hubo un fiscal famoso, el fiscal De la Riestra, que se ocupaba obsesivamente de esto, de la misma manera que en materia de cine había un funcionario del Instituto del Cine, que era Paulino Tato, que estaba dedicado obsesivamente a la búsqueda de obscenidad en el cine. O sea que había tipos que canalizaban su propia perversión a través de eso, ¿no? Vi libros digamos, en donde él hacía censura, novelistas de kiosco, de gángster. Por ejemplo, había subrayado una parte, entre sus protuberantes senos brillaba una cruz cristiana, ¿no? Tenía la cruz, una mina, y eso subrayaba el tipo. Me parecía que era una especie de pecado mortal. La primera cosa de este hombre, de la Riestra, fue juzgar a toda la comisión del Centro de Estudiantes, a toda la comisión de la revista, al autor obviamente, en fin, a todos. Éramos como 20 implicados en la cosa. Y entonces, bueno, para colmo, el abogado defensor nuestro fue Ismael Viñas, que tampoco creo que lo vieran y aplaudieran cuando aparecía. Bueno, al final quedé yo como director y el autor, y quedamos los dos que quedamos entrampados. Hasta el último momento podríamos haber zafado, pero esos fueron los 2 últimos y ahí sí nos condenaron. Y él quedó muy deprimido, muy deprimido. La prueba está que durante 20 años no apareció nunca más, ¿no? Desapareció por completo, terminó su carrera, se dedicó a hacer una carrera universitaria que él no la hizo porque no tenía vocación, nunca llegó ni siquiera a ser profesor titular, ¿no? Porque no tenía, porque además por su carácter se llevaba mal con todo el mundo, y bueno, y así que quedó sin una cosa, sin la otra. Pero durante 20 años no escribió ni apareció. Eso a él lo conmovió mucho, lo jodió mucho. Fue en esa época que me dio esto a mí, que me dio los jóvenes.
porque Los Jóvenes lo escribió antes, es del 53. Entonces, creo que él tuvo una etapa muy opaca durante un par de años porque estaba muy atemorizado, tenía miedo, además le costaba mucho que eso trascendiera en su casa, era una casa pequeña y burguesa. Yo conocí a la madre, el padre había muerto hace poco y el hermano era como una figura ausente, pero como una figura paterna, digamos, para él. Había un diario que no sé si tiene el hermano, eso es interesante, hay un diario que estaba escribiendo. Creo que el hermano se lo quedó, pero ahí creo que actúa, según pude entender yo y según otras personas que hablaron con el hermano me dijeron también, actúa un sentimiento de prudencia y pudor respecto de las desviaciones, las sublimes desviaciones de Carlos, como afectaban al patrimonio de la familia de la pequeña burguesía media, para decirlo así, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un gran hablador, además, que quizás lo escrito, salvo Los Jóvenes, que yo admiro mucho, quiero mucho, lo escrito no está a la altura del gran conversador, del gran imaginativo, del gran contradictorio que él era. A la 1 de la mañana el Anchor languidecía. En el mostrador del bar, varios putitos de calzoncillos anatómicos beben Coca-Cola. Junto al piano bailotean torpemente dos ingleses de porongas lechosas. Los farolitos rojos dan la justa luz para ese pequeño quilombo de pajeros. Mesitas alcahuetas ilustraditas, mozos con aire de perros, espejos estratégicos para que los putitos se deseen de reojo. En una mesa, alrededor de un podrido olor a pescado, hay una hembra fermentando. Siempre lo pensé fino como una Gillette, en realidad, ¿no? Por lo tanto, el trato con él era turbador, esa idea de cortar con un rasguido único, un único tajo fino, todo. Era lo que estaba en la inminencia de salir en cualquier relación con él. Y sin embargo, esa pátina de amabilidad inagotable. Y los últimos años de él también me da la impresión que no tenía mucha gente con la que hablar. Yo vi uno arriba de la mesa, por eso lo ojé. Después miré, tengo la imagen de haber visto acomodaditos en la biblioteca muchas de esas libretas. Además era un mundo al cual yo no podía acceder, un mundo de aventura, pero estaba fuera de mí, ¿viste? Era, por más que alguna vez hayamos ido juntos a la isla Maciel a ver prostitutas, travestis y bandoleros, mi experiencia no era la misma experiencia de él, que era desde adentro. Lo mío era... Adiós rubia encantadora, hermano de la Violeta, desabrochá la bragueta hasta el último botón. Y si sale el tiburón, no te asustes, vida mía, que yo te la metería hasta el último rincón. Buah. Alcancé a ojear alguno. Bueno, lo hice, ¿no? ¿Quiere un cuaderno escolar? No, chiquititos así, como si fueran libretitas, libretas. los que yo vi. No sé si, porque vi uno abierto. ¿Anillado o no? No tenía Mirá, ¿sabes que me espiral. acuerdo que estaba todo escrito, de margen a margen, todo. No con espiral, tipo libreta. Tipo libreta. Y cogí uno que estaba ahí y ahí me di cuenta que escribía todo lo que hacía en el día, todo. Que me nombraba, que había estado conmigo charlando, que es lo que alcancé a ver en uno, ¿no? Pero eso y todo lo demás que había hecho seguramente, ¿no? Figuraba en cuadernitos. Pero yo creo que había un poco de impotencia, ¿viste? Porque él podía haber escrito otras cosas. Incluso los libros de él son como borradores. El Mazota tiene partes brillantes, pero es un libro borrador. Es como una cosa caótica. Yo digo, es un genio fracasado. Tenía posibilidad. Yo cuando empecé a leer las cosas digo, este tipo va a llegar más lejos que yo, sin lugar a dudas. Es un escritor
brillante, ¿no? Tenía una prosa extraordinaria y sin embargo se frustró. El pubis acaricia y chupa el sudor mantecoso, perfumado, denso, exquisito, que se eleva, vegetal y sombrío, con su olor de sangre coagulada y carne blanca y partida. La forma quieta es el horror, el movimiento que no se mueve. Esto es lo mío, el movimiento que no se mueve. A mí me cuesta también repasar la vida de Carlos, ¿viste? Repasar la vida de uno también. Claro. Entonces es medio duro. Creo que fue un sábado. Y el domingo a la mañana me llama, me dice, te voy a dar una mala noticia. Juan José me llamó al día siguiente, no sé qué chica le avisó a él, alguna compañera común, no recuerdo ahora quién fue. Llaman ese domingo a la mañana, es la policía, y atendió a mi marido. Y bueno, después me pasó el teléfono y yo la policía, parece que pasó algo con Carlos Correa. Yo, le habrán preguntado, no si lo conocía. Señora, si usted lo conoce, sí lo conozco. ¿Qué pasó? Oh, no se asuste, señora, se mató el hombre. Y un suicidio horrible, ¿no? Horrible. Un suicidio de desesperado. Porque se hubiera matado con pastillas, pero ese suicidio es muy, muy desagradable. De ahí que su suicidio, cosas inmediatas ignoro, que me llamaron de inmediato, digamos, pero ignoro cómo fueron, no sé qué, eligió una ventana, vivía en un cuarto piso. Yo llamé al hermano y nos encontramos en el departamento de Carlos. Yo no había ido nunca, bueno, está todo libro por todos lados y sé que 1 o 2 mesas de trabajo. Una la tengo medio borrada porque Carlos se abrió las venas y después se tiró por la ventana. Ustedes seguro lo saben eso, ¿no? Así que casi no me acerqué a esa ventana donde me pareció que había una mesa, pero había otra. Y bueno, había papeles. El hermano, la cuñada y yo estábamos. Y a mí me dejó la fenomenología del espíritu, muy subrayada por él, pero en el primer volumen, la traducción de Jean Hippolyte, francés, muy subrayada y comentada, con comentarios en los márgenes, en las páginas finales. ¿Esto fue una semana antes? Sí, una semana antes. O sea que él... forrado en papel araña. ¿Se los dejó personalmente esos libros? No, se lo dejó personalmente a Eduardo y con el pedido que me lo da a mí, pues yo lo vi no una semana antes. Y a mí Carlos me había dicho, cualquier cosa que a mí me pase, vos vas a mi casa y te llevas la crítica de la razón pura. Cuando vi que empezaron a buscar los papeles, me acordé de eso y lo dije. Y agarré y me lo traje. Bueno, yo después busqué a ver si adentro decía algo, no era la crítica. Una de las últimas cosas que me pidió fue que, no me pedía cosas habitualmente, esa me pidió, que me fijara a qué latino pertenecía El hombre es el lobo del hombre, porque no era de Hobbes, eso. Y me llaman, y yo no lo había buscado y se enojó. Claro, no pude percibir yo esa reacción de qué significaba. Le voy a decir a la Ford. Bueno, sí, lo tomé naturalmente y era un pedido, él ya no estaba bien, no me di cuenta. Sí, me entristece, pero no me asombra, para nada. Porque era una muerte que yo siempre había pensado que él podía terminar así. Quizá todo suicidio toma por sorpresa. A algunas personas se dice, el suicidio, como diría Borges, es el lugar donde examinar lo que es precursor y todos los actos anteriores parecen destinados a eso. Pero a mí nunca me pareció así lo de Carlos Correa. A pesar de que lo mencionaran en los textos. Sí, claro. A
pesar de eso... No, Y porque uno cree en el poder de cierta ficción y en el distanciamiento que produce la ficción respecto a que quien la anuncia no va a ser la misma cosa que dice. El deseo que va a consistir, el deseo es antiguo, es negativo, es destructor, es aniquilador. El deseo es aniquilar la otredad o la alteridad del hombre.